datos disponibles. Entonces ahí creamos un objeto que se llama transparencia y nos trajo todas las que tienen datos disponibles, que es 16 empresas. Bueno, fuimos sacando la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, con estas funciones. Bueno, nada, funciones para crear tablas y que van saliendo a frecuencias absolutas y relativas. Esto lo saqué de un tutorial, no sé, porque lo que hacía era abrirlo entre primero que sea una tabla y después esa tabla convertirla en un marco de datos. Bueno, entonces lo creamos acá un marco de datos. Le cambiamos los nombres al marco de datos y para eso lo que había que hacer era crear un vector, entonces creamos el vector y le cambiamos los nombres. Entonces, bueno, ahí fuimos sacando frecuencia absoluta y relativa. Y después hicimos un gráfico circular, pese a que a Sergio no le gusta, hicimos un gráfico circular. Hace gráficos de barra. Un re lindo gráfico de torta. Lo De esto quiero de lo ver. que está bueno de los gráficos Lo es que quiero ver copiamos ahora. y pegamos. No, porque son poquitas las variables, entonces se entiende que si son poquitas se podía trabajar. Así lo dijo Sergio. Sí, tal cual. Está bien. Bueno, nada, y acá lo que está bueno de la parte de gráficos es que copiamos y pegamos. O sea, copiamos lo que vimos en la sesión 3, creo que es de gráficos, y después acá cambiás los nombres de las variables y del data frame. Después el resto es igual. Bueno, digamos, te sirve de guía, está bueno. Bueno, y acá, por ejemplo, llegamos a la Quiero conclusión ver de este que gráfico solamente de el torta. 3% de las empresas brindaron datos completos. Esa es como la primera conclusión. Después seguimos y ¿qué hicimos? Trabajamos con las empresas. Bueno, después simplemente seguimos trabajando con estas empresas, con estas 16. O sea, en vez de trabajar con las 500, solamente con 16. Bueno, acá gráficos, no sé, fui tirando gráficos distintos. No voy a parar porque ni me acuerdo de qué eran. Acá hicimos un objeto solamente con datos completos y seguimos trabajando con eso. Y acá empezamos, por ejemplo, a cruzar género Para un y poquito. seleccionamos. ¿Cómo? Para un poquito. Subí un toque. Sí. Donde está, viste, el gráfico ahí, toda esa parte de Acá. ese team, plot title, todo eso. Sí. Digamos, ¿ese es el estilo que van a usar en todos los gráficos? No sé. Ok. No, fuimos cambiando. ¿Pero por qué? Porque de la fila 95 a la 102, digamos, es como todo, digamos, como la parte de estilo de un gráfico. ¿Sí? O sea, ahí lo que estás modificando, por ejemplo, es Los colores. estás modificando, por ejemplo, la letra, el tamaño de la letra, La ¿sí? letra, el El color. color, element text, cambiando los ejes. Digamos, si ese va a ser el estilo de todos los gráficos, toda esa parte de team, o sea, la podés guardar en un objeto. Entonces, o sea, Y después llamar al objeto. por Después ejemplo, te queda. a ver, para que te muestro algo. Y vos lo habías hecho en la sesión 3 cuando hiciste gráficos, guardaste el gráfico en un objeto y después llamabas siempre al mismo gráfico. Claro, acá, o sea, también se hace al revés, o sea, en vez de modificar digamos, o sea, en vez de tener guardado el gráfico en un objeto, pues no estás trabajando sobre el mismo gráfico, pero sí vas a estar trabajando con el mismo estilo, lo que puedes hacer es dejar como digamos, dejar el estilo guardado en un objeto. Ahora te muestro. A ver, bueno, te saco la pantalla un toque. Y ahora comparto yo. No sé si se ve claro ahí o si no cambio los colores. Soy un vivo bárbaro. Cambié los colores al mismo color.
este es un proyecto en el que estoy laburando para un cliente, por ejemplo. Entonces, como primero tengo todos digamos, todos los paquetes, las fuentes de datos, y después tengo una parte de estilos, en donde, por ejemplo, digamos, o sea, ya estandaricé los colores, ¿sí? Estos son los colores, o sea, en base a los clientes. Y después tengo como 3 estilos, o sea, limpios, también dependiendo si necesito, por ejemplo, referencias horizontales o verticales. Entonces, cuando necesito un gráfico, ¿dónde tengo un gráfico? Ahí está. Acá. Si bien tiene un bocha de código pues, propio de este gráfico particular, digamos, o sea, toda la parte de estilo de gráfico, por ejemplo, en estas 2 líneas. O sea, los colores, o sea, los colores manuales, o sea, que le pongo, ya los tengo definidos arriba, y después, o sea, el estilo lo tengo definido acá. Entonces ya no tengo que modificar tanto, o sea, usar tantas líneas de código. Después sí tengo, o sea, mucho, o sea, que tiene que ver con ajustes, o sea, del gráfico en particular. Pero eso te, o sea, O eso te sea, como que ahorra. la base te la toma del anterior y vos después manualmente le vas cambiando algunas cosas que vos quieras. Claro, El tema, claro. la forma. Bueno, está bueno. Eso es lo que quiso hacer Janel. Hicimos entre todos. Esto no, esto no, esto no, esto no. Listo. Entonces ya tengo acá, por ejemplo, o sea, todos los colores del cliente y por otro lado ese estilo limpio, pero únicamente manteniendo estas barras de referencia. Acá. En vez de toda la cuadrícula como viene con cosas. Sí, con el fondo. Sí. Y eso está bueno porque te ahorra un montón de trabajo y de última, después, no sé, el cliente te dice, no me gustó el color, o en realidad usamos otro color para tal cosa, modificás arriba, digamos, en el primer elemento donde guardás el objeto y ya está. Eso lo descubrí tarde la primera vez que tuve que hacer un informe. La primera vez que tuve que hacer un Tuviste que informe... hacer todo y hubiese una manera de hacerlo más fácil. Sí. Y encima me di cuenta casi en el final que lo podía hacer así, de esta manera. O sea, ya cuando estaba a punto de entregarlo, descubrí... Bueno, pero está bueno. Sí. ¿Querés Sí. que siga mostrando el resto? Sí, seguí mostrando, queríamos meter ese bocadito, ¿no? Igual hay cosas como que son re básicas, pero no... Bueno, después irán mejorando. Bueno, pero está bueno Ahí que... se ve. No todavía, ahí sí. Pero está bueno que esas cosas básicas, o sea, verlas como se usan, ¿eh? O sea, así como te acordás, no sé, en la presentación que hizo Hernán Escudero, que vos decías, mira, ahí está lo de Tidyverse, ahí está lo de ggplot y todo eso, digo, o sea, Sí. O sea, son todos paquetes que por lo menos conocemos. sí. De hecho, o sea, todos los de Python que prueban Tidyverse dicen, esto es la gloria. Bueno, bien. Sí. Bueno, después, o sea, creamos un objeto que tenga solamente los datos completos, que son estas 16 empresas, y de ahí empezamos a trabajar, por ejemplo, género. Entonces fuimos viendo, bueno, en género, cuántos son hombres y mujeres, y esto es el total. Entonces, para ver cuál es la participación de género en el total. Esto me volvió loca de agregar una fila con los totales, porque era una boludez, pero estuve mucho tiempo y no podía, porque para sumar las columnas es más fácil, pero sumar las filas tenés que crear como otro. Bueno, que lo pregunté en auxilio.
Bueno, y al final era más fácil. Consultas las columnas, creas un nuevo, sumás lo que necesitas y después creas un nuevo data frame. Y después unís los dos con la función rbind. Bueno, nada. ¿Y por qué no te servía la función mutate ahí para sumar una columna? ¿Por qué querías sumar una fila? ¿Para hacerle qué? Porque yo tenía que agregarle abajo la suma de la... Tenía muchas columnas y quería sumarles los totales abajo, ¿no? Con Mutate no encontré para hacérselo, para sumarle las filas, sí para agregarle las columnas, pero no para sumar filas. O no sé, no me di cuenta. Ok. No me di cuenta, si no. Está Lo bien. probé con un montón de opciones hasta que encontré un tutorial que hacía esto y bueno, lo hice con esto. Te salió, está bien. Bueno, la relación entre género y los totales, y acá todo con gráficos, mujeres y el total, hombres y los totales. Algunos gráficos son horribles igual, así que después tengo que ir cambiándolos. Después comparando hombres y mujeres, y después saber... bueno, nada, de acá es saber el porcentaje de participación de los géneros sobre el total, y acá te tiro un montón de decimales, entonces ver cómo achicarlo, como para verlo después. Eso con el paquete Scale, Listo. que creo que la clase, en la sesión 3 y la 4, o sea, lo usamos mucho para los gráficos. Listo. Bueno, joya, entonces. Eso sí. Bien. Después, o sea, yo acá con Mutate creé nuevas columnas, entonces lo que queríamos hacer acá era ordenarlas. Y entonces creamos con un vector, es esto, ¿no, Sergio? Sí. Bueno, creamos una nueva, esto digamos. Creamos un nuevo objeto y acomodamos las columnas. Otra conclusión de que hay más hombres que mujeres. Después seguimos con otros gráficos. Y después... bueno, estos son opciones de gráficos que están horribles. Y después nos metimos con estadísticas, con Summary, por ejemplo, sacando estadísticas. Y acá lo que hacíamos era, creamos nuevos objetos para crear una tabla. Entonces la idea era acomodar todos los resultados estadísticos en una tabla para que quede más prolijito. Entonces creamos los objetos con la función summary de cada uno, de los totales de mujer, de hombre y el total de toda la nómina. Mirá bien. Y con eso una tablita, para que bueno, acá, nada, llevar las estadísticas a un gráfico después. Nos dejamos como pendiente ver el desvío y la varianza respecto al promedio. Bueno, y acá, nada, nos vemos, por ejemplo, como si están bien ciertas conclusiones, que después las veremos pendientes. Y después respecto a etnia, lo mismo, o sea, lo mismo que hicimos con género, fuimos abriéndolos con etnias, con los totales, ¿no? Porque acá te trae totales de blancos, negros y demás, entonces, bueno, etnias, hablando de etnia color, por ejemplo, después tenés un montón, porque después habla de nacionalidades y todo. Bueno, le cambiamos los nombres también al objeto creado. Agregamos columnas como para después trabajar, hacer gráficos. Acá falta toda la parte de gráficos. Y bueno, nada, después facturación, que ahí quedamos. En facturación solamente exploramos un poquito el dataset de facturación para ver qué traía. Y de este facturación 2017, el dataset que nosotros tenemos es 2016. Entonces, como que estaba bueno también ver la comparación con 2015 y 2016, porque vos de 2016 a 2017 sabés si la empresa creció o no creció en facturación. O sea, si hubo o no crecimiento, entonces ahí sabemos si ser diverso garpa o no garpa. También está bueno cruzarlo con 2015, por ejemplo. Igual en el dataset original de diversidad trae datos del 2015, así que ahí habría que ver si no... Lo compara todo el tiempo con el año anterior, creo que se llama Year Before, algo así, la columna, así que bueno, ahí estaría bueno ver si podemos comparar.
bueno, y hasta ahí llegamos. Genial. ¿Y cómo fueron trabajando ustedes? Digamos, acordar reuniones, ¿cómo Nos fue la juntamos, la coordinación? hicimos Zoom con los chicos una a la noche, y bueno, después están pendientes otras reuniones como para ir juntándonos, y después Y creamos por un grupo en WhatsApp. el Slack, que no garpó mucho el grupo en el Slack, entonces hicimos un grupo de WhatsApp, que era más fácil, ¿Está que no bien? tardábamos mucho en contestarnos, y bueno, de ahí lo que hacíamos era, como todavía no manejamos R Markdown bien, agarrábamos y copiábamos este código y lo pasábamos por WhatsApp para que después o sea, lo que pegábamos en un Word y se lo pasábamos, para que después lo puedan pegar en su R y trabajar lo mismo. Y de ahí ir mejorándolo. Ujú. ¿Y por qué no lo trabajaron en un Google Drive, por ejemplo? Ah, bueno, también podría haber sido. Sí, Para trabajar sobre el mismo cosa. Documento. Claro, del nuevo documento. Sí. sí. Bien. Buenísimo. Me encantó. Bueno, es muy básico, pero bueno, después va a ir tomando forma. No, pero está. Así una No, sí, semana. como que falta todavía, se podría elaborar un montón más. Sí. Era mucho el 25 de julio, Sergio, sos muy exigente, hermano. Está bien. Adrián, David, ¿quieren mostrar lo que hicieron ustedes? Hola, ¿cómo están? Hola. La- Sí, encantados. El nuestro tiene mucho menos amor que el de los chicos, pero corrió. Cuando vi que corrió el Random Forest dijimos, bueno, ya fue, corrió. Después lo vamos mejorando. Ahí si quieren les comparto la pantalla. Sí, por favor. Ahí ven mi pantalla. La estamos empezando a ver, sí. Sí. Si quieren cambio el estilo. ¿Cómo se cambia el estilo? Lo hice una vez y ya se me olvidó. Tools, Global Options. Igual yo leo, pero no sé el resto. Ah, bueno, muy bien. No, sí se leí, justo tenía que tener esa pregunta un montón de veces. Global Option y aprendes. Sí. Clásico, ¿no? No, abajo en Editor Team. Sí. Ahí. Pongo la primera, será la más No, normal. para abajo, más para abajo está el TextMate, es el default, o sea, el blanco. Acá está. Apply. Bueno, agarramos la base de datos esta que hizo IBM de Attrition Sí, y nos dimos cuenta que era una base, primero que pues lo decía, pero además que era una base artificial porque, por ejemplo, no tenía ningún nulls, es una base muy, muy linda, sí. cosa que no suele pasar nunca. Así que nada, bueno, ya lo tengo todo cargado porque abrí el proyecto directamente. Primero que hicimos fue hacer un head y ver qué había en la base de datos. Lo mandé en un view porque me molesta ver las cosas en la consola. ¿Está bien? Bueno, acá básicamente son 35 columnas de datos que son categóricos como estos y algunos numéricos. Acá meto las libraries y uso la función, una que se llama status, que te sirve para ver, es la función de Pablo, no sé si la hizo Pablo, pero bueno, Pablo Ahí se siempre Pablo, sí. Bueno, es genial, todas las funciones de Pablo las tengo acá, háganlas porque son lo más. Te dice qué cantidad de nulls tienen las variables, cantidad de ceros, qué cantidad de valores infinitos y el porcentaje de ellos. Ahí lo muestro, lo metí también en un view. Cada vez que yo meto en un view es para poder verlo en una tabla a cada parte. Está bueno. Bueno, y acá nos dice la cantidad de ceros que tiene la variable age, attrition, business travel, lo que sea. Fíjate que hay pocos ceros. Bueno, acá no. Número de compañías trabajando. Bueno, acá sí hay ceros, pero todas las demás son como variables que están bastante bien. No hay nulls, por ejemplo. No. Nada, es una locura. Y acá te dice el tipo de
de variables que son. Después le puse un attach para que no tenga que apretar el data, pesos. Esto lo que hace es que como que te agarra la base de datos y ya no tenés que andar llamándola siempre. Y Bien. después, acá ya teníamos las variables que eran categóricas. Las podíamos ver acá. Además, si hago un str, puedo verlas más fácil. Acá me hace un resumen bastante rápido de cuáles son categóricas y cuáles no. ¿Para qué es el attach? Que no entendí. Sí, mira, yo ahora estoy haciendo un gráfico, por ejemplo, de la variable attrition que está dentro de mi base de datos data. Es una de las columnas de data. Si yo no le pongo el attach, tengo que ponerle data, pesos, attrition, para solamente graficar esta variable. Entonces, como le metí el Sería como una attach, suerte, es como un reemplazo del pipe, eso de alguna manera. claro, sí, puede ser. Sí. Bueno, eso lo pongo acá solo y ya después no tengo que andar metiéndole el pesos. Después podés probar, ¿no? Hacer como, o sea, el data y después el pipe, el thread y attrition, business travel, department. Después hay otras cosas que se pueden explorar ahí, o sea, de funciones de mapping se llaman. Claro. Si querés usar otro, salir de ese objeto, digamos, no sé si me estoy expresando bien. Si querés No, invocar otro. puede ser, no sé, nunca, yo pongo attach, nunca lo desatacho. Ah. Ahí anda igual. O sea, con el attach vos lo que haces es de un data frame te traes la columna con la que querés trabajar y solamente esa. No la columna, la base de datos. Yo de acá traigo la base de datos data. Base de datos, listo. No, por el peso pensé que al poner, viste, no me acuerdo con cuál función era que le ponías el peso y te traes solamente de una columna. No sé cuál es, pero claro, no, esta no es. Es justamente eso, o sea, es para evitar hacer eso. Es para evitar poner el data, pesos y attrition. O si no, puedo hacer data, el pipe. Bueno, estos gráficos son nomás, porque me permiten ver la distribución dentro de las categóricas. La variable categórica se esta como género de hombre-mujer. Yo no lo veo muy bien acá. A ver. Se ve igual. Ahí estamos. Acá hay la proporción de hombres y mujeres, creo que es. No, de attrition y no. O sea, 16% que se fueron y el 83% que no. Y así con todas. Bueno, estas son todas las variables categóricas que hay. Y mandamos así. Y después, lo mismo hicimos con las numéricas. Que son todas las demás que no eran categóricas. Y nada, nos dice que la media de bioestándar, este es el profiling num, nos dice la media de cada variable, el desvío estándar, el coeficiente de variación, y acá más o menos cómo se distribuyen. Acá te dice que la mayor parte, ya el 50%, tiene como valor hasta 3 dentro de esta variable que es years with current manager. Sí. Es una de las variables. Es como para ver un poco qué es lo que hay. Lo hicimos con un par y después tiramos este gráfico, creo que también hizo Pablo, que también es genial. Te tira la variable, te tira la distribución de todas las variables numéricas que haya dentro de la base de datos que le mandes. Y acá descubrimos que teníamos 3 variables que eran irrelevantes, porque era una columna que tenía solamente un valor. Y si una columna tiene siempre el mismo valor, no nos sirve de nada. Así que después la sacamos acá. Ok. Bueno, nuestro análisis no es mucho más que eso. Ya estamos a la mitad y fueron 3 códigos. Está bien. Bueno, ¿Y llegaron a correr el Random Forest? Sí, nos reíamos con David porque el Random Forest nos dio una tasa de como de predicción buena del 86%, una cosa así, como que le erraba en el 14%, pero solamente el 16% se iba. O sea, como que si vos hacías un modelo en el que digas todo que no, que ninguno se va, le errás con 16%. Si hacés nuestro modelo, que estuvimos como, le errás por 14%, o sea, es casi una mierda. Sí. Pero bueno,
Casi un Era mes. la opción por default, así que tampoco le podemos pedir tanto. Claro, claro. Pero sí, uno ve 86% de que le pegaste bien y dice, ah, está muy bien, pero... Bueno, estas tres variables, y hay otra que es categórica, que no sirven para nada, porque están... No, lo podíamos ver en el status, ya que tenía como valor único, uno solo. Acá, tiene único valor uno solo, y si tiene un único valor, no sirve para nada. Claro. Así que nada, la apretamos acá. No me acuerdo cómo se hacía para apretar más de una en el mismo comando, porque lo hice 3 veces. Puedes hacer algo así, qué sé yo, data, ¿sí? Mm. Otra vez el data. Ahí pasas el pipe y filter, Filter. Claro. No sé si dice filter, Claro, data y todos los que quiero sacar. claro, y ahí, o sea, puedes hacer, sí, ahí sacas con el símbolo menos, creo que podés hacer un menos C, no sé, over 18, estándar, algo así. Ok, listo. Bueno, igual acá salieron, ahora me fijo tu forma que debe ser mejor. Y después, nada, empecé a meter como categóricas todas las variables que eran categóricas. De vuelta metí el str para verlas más rápido acá, porque encima están por orden alfabético. Así que nada, lo único que hice fue agarrar y ponerle como factor todas las que eran categóricas. Y después empecé a hacer un get sample para sacar el 70% de entrenamiento, 70% de prueba. Metí la librería de Random Forest y hice acá los datos que tienen X de la parte de entrenamiento, todos los datos menos la attrition, que es nuestra variable target, nuestra variable que queremos predecir, y acá la I, que es la que tiene el target. Metimos el modelo Random Forest, vamos a ver el modelo, y después nos fijamos cómo predicen la de entrenamiento y la de prueba. Y acá podemos ver más o menos, acá le metí otro view para ver qué también predecía. Y acá está. El verdadero era no, nuestra predicción fue no. El verdadero fue sí, nuestra predicción fue no. Creo que dice siempre no. Ah, no, acá dice sí. Y fue sí. Bueno, no sé. La cosa es que el 86% de las veces le dice que está bien, le pegan lo que va y el otro 14% está mal. Ok. Así que nada, después lo iremos mejorando. Ahí está. Está ahora, ¿no? Bueno, ahí lo que no puede faltar siempre son, digamos, es la matriz de confusión y la curva ROC. O sea, Ah, verdad, verdad. Sí, sí. 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 Después lo que no sé cómo se hace, pero hay que, o sea, pero lo puedes buscar es, o sea, hacer, por ejemplo, bueno, ustedes van a hacer random forest y XGBoost. Digo, hacer la curva ROC en el mismo gráfico. Sí. Muy bien. El mismo. Ah, las dos, qué genial. Claro, sí, lo voy a buscar. Yo iba a hacer XG1 nomás, pero no sé, podríamos hacer Random Forest y XGU, ¿verdad? Y compararlos. O compararlos con diferentes configuraciones de los hiperparámetros como para ver cómo iba mejorando el modelo. Claro, ni hablar. Claro. No, pero llegamos hasta acá nomás. No, pero está muy bueno. Está muy bueno. Así que, genial, gracias. A ustedes. Bien. Ahí, o sea, Pablo Casas, o sea, es un programador, o sea, un data scientist, o sea, muy bestia. Nos dio una clase que es la clase 9. Ahora les voy a dar acceso a todos a la carpeta del Drive del club. Pero ahí pueden encontrar, no sé, un curso gratuito y también el libro, o sea, que escribió, pues él desarrolló un paquete que se llama Fun Modeling, que algo comenté en la clase 1 del curso, y bueno, ahí está. Bueno,
Listo. Ali, espero que hayas tomado nota, así le robamos ideas a estos dos. Y nos ponemos la fila. La verdad que me da vergüenza. No, igual, o sea, yo podría también, así que quédate tranquilo. O sea, Ahora Ay, Dios. les paso subo mi proyecto con David por si quieren usar los códigos que usamos, porque suelen ser bastante. El de Status yo no lo conocía y el otro que me graficó todas las numéricas me parece genial. Así que nada, les paso el proyecto, lo abren y sacan todo lo que necesiten ahí. Lo tienen si lo quieren. perfecto, sí. Dale. Sí, hacemos lo mismo nosotros. Sí. Le saco los comentarios medios boludos y los No, subo. deja los comentarios boludos porque eso te da Déjalo, claridad. por Porque, favor. o Por sea, favor, esos comentarios Carlos. boludos, o sea, por ahí, en la vida Después. real, no se los vas a mostrar al cliente. Pero, o sea, te sirven para acordarte que hiciste. Claro. Bueno, listo, lo subo así entonces. Este, Cosas en donde estoy notando cuando no salen o cuando hay que trabajar o lo que sea, como para ir viendo. sí. O sea, eso sería lo que nos explicaron en la clase pasada, pero olvídate que lo vamos a hacer ahora, ¿no? Hacer Adrián. son las tareas y todo eso. Adrián, si podés meterle un par de comentarios boludos a tu proyecto, estaría buenísimo también, porque Por favor, nos sintamos un poco profesionales, ¿no? O sea, vemos el tuyo. Es que la posta es que Pobrecito. por default se ponen los comentarios siempre, salvo que se lo entregues a un cliente, pero claro, que entiendo que es raro que vean los códigos, pero los comentarios están siempre. Yo incluso lo estaba haciendo, bueno, yo estaba haciendo con David y Giovanna es nuestra otra compa, pero digo, yo se los pongo siempre, porque si no, no sabes para qué, hay funciones que no sabes para qué son. O por qué metiste eso, incluso es mejor para tu yo del futuro, porque a veces no sabes qué carajo hiciste en un momento. Sí, pero le pongo más específico incluso para que sea más fácil de entender. Sí. Gracias. Yo, o sea, para lo que empecé a preparar para hoy, que todavía es un work in progress, o sea, porque tuve una semana de mucho trabajo, pensando en esto, bueno, o sea, pues mi idea es, o sea, que mi objetivo es que todo esto que están haciendo, o sea, después, o sea, lo puedan publicar en RPubs. RPubs. RPubs es digamos, es como una suerte de blog de R, donde vos, o sea, cuando haces un informe, por ejemplo, voy a correr esto. ¿Cuál era? Que finalmente funciona. Sergio, muy bueno el meetup del jueves. Los Gracias. felicito. Gracias. Ahí estamos terminando los subtítulos y ya lo pasamos. Excelente. Sí. ¿Lo van a subir a YouTube? Sí, lo vamos a subir a YouTube. Buenísimo. No me está faltando. Bueno, este es, por ejemplo, el notebook que estoy haciendo para este proyecto del cliente. Si yo acá le pongo publish, o sea, después del markdown, o sea, lo puedo subir a RPubs. RPubs es como un blog de usuarios de R que van subiendo sus trabajos y demás. Entonces la idea es poder mostrar esto. Entonces, pensando, digamos, en eso, hace muy poco, o sea, no sé si el año pasado o este año salió, hay un paquete que se llama GT, sí, que tiene que ver más que nada con la gramática de las tablas. Vamos a incluir. Tiene que ver con la gramática de las tablas, o sea, que como que, a ver, las tablas por ahí es lo último que se le presta atención, digamos, en un proyecto de R, porque es digamos, como el final del proyecto, ¿no? O sea, como que es simplemente una salida, pero como veíamos cuando empezamos a ver Markdown, o sea, que es la parte, o sea, es la librería para hacer informes dentro de R, digamos, es complicado, digamos, o sea,
si no les das un poquito de amor, o sea, sale con un formato feo, ¿sí? Entonces, y el código, por ejemplo, o sea, más utilizado del paquete NIT, o sea, del canitr, NIT. Por ahí es como de muy bajo nivel, o sea, es como un poquito complejo de dominar, o sea, como que tiene muchos componentes HTML. Entonces, entre que estás perdido, o sea, ya dijo, aprendiendo el código de R, o sea, metiéndole cosas de HTML en el medio, como que es un bajón. Y este programa, o sea, este paquete, lo que viene a hacer es, o sea, es a tratar de trabajar con una lógica similar a la de ggplot2, o sea, el paquete para hacer gráficos, pero para hacer tablas. Entonces, con esto nosotros podríamos, o sea, controlar el título, un subtítulo, digamos, encabezados, o sea, de nivel, no sé, abrir llaves, o sea, de columnas, controlar las etiquetas de las columnas, el cuerpo, y también, o sea, notas al pie, referencias, etc. Entonces me pareció, digamos, algo piola como para poder usarlo después. Básicamente lo que tenés que hacer, o sea, es, independientemente si esto va a terminar en un archivo de Markdown, o si lo querés, o sea, exportar a un archivo, por ejemplo, con esta función, primero tenés que, digamos, preprocesar los datos, terminar con una tabla, después, o sea, creás un objeto o sea, del paquete GT, y después le das la salida que vos querés. ¿Sí? Entonces, para instalarlo y digamos, lo que pude hacer hasta ahora, vamos a usar la función reader, o sea, para leer, digamos, el archivo CSV. Después, o sea, ya instalé, digamos, con install packages, y, o sea, instalé, digamos, el paquete GT, y bueno, tidyverse, o sea, siempre. Y usé el mismo dato que estamos usando, por ejemplo, también en el curso, o sea, digamos, esta base de empleados, o sea, del archivo HR dataset que sacamos de Kaggle. ¿Sí? Nuestra primera tabla, digamos, o sea, esta fue, digamos, o sea, esta es la tabla madre con la que voy trabajando, digamos, en los primeros ejemplos. O sea, muy sencillo, o sea, ver cuántos empleados tengo por área. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, de la tabla del objeto del data frame HR data, selecciono el departamento, filtro los NA, o sea, los datos nulos, los agrupo por departamento. Con la función tally lo que hago es contar, digamos, o sea, la cantidad de observaciones que tengo por cada uno de los sectores, ¿sí? Y que venga con, por default, o sea, con esta columna nueva que tenga el nombre count, o sea, de conteo, y los ordeno por conteo. ¿Sí? Entonces ahí tengo, no sé. Que esta es la salida típica de Excel, iba a decir. Estoy muy quemado. De R, ¿no? O sea, que, digamos, que la información está bien, pero por ahí, o sea, no está bueno como para usarlo para compartir. Entonces, la función madre, o sea, del paquete GT, es GT. ¿Sí? O sea, así como en ggplot2, la función madre siempre es ggplot. Acá simplemente, o sea, poniéndole un GT a la tabla, digamos, al objeto de tabla, ya me sale con este formato. ¿No? Y es muchísimo más cómodo, no sé si se acuerdan que cuando vimos Markdown, o sea, poníamos nit, 2 puntos, o sea, el cable, o sea, el cable, y, ¿no? Para producir lo mismo es simplemente agregarle el nombre de la función. Eso me pareció ya divino. Después fui siguiendo el tutorial, digamos, como para agregar, digamos, o sea, distintas cosas. Entonces, lo que viene a partir de ahora, o sea, es, empiezo a guardar, digamos, o sea, cada cosa que voy agregando, lo voy agregando después del, digamos, lo voy guardando en un objeto, en este slide no, pero bueno, ahora lo vamos a empezar a ver. Pero después hay toda una serie de funciones que empiezan con tab, _algo,
¿Qué es lo que nos permite, por ejemplo, o sea, el tab-header, nos permite, por ejemplo, poner un título y un subtítulo. Ah, ¿Sí? mira. Muy parecido a la función labs, ¿no? Que usamos con ggplot. También el título se puede, o sea, se puede usar los formatos de Markdown. O sea, vieron que en Markdown, o sea, en los informes, vos si querés poner algo en negritas, o sea, lo ponés, o sea, lo cerrás con 2 asteriscos, y con un asterisco, o sea, escribís algo en cursiva. Acá, no sé debe ser por una configuración que tengo de la presentación, pero por ejemplo acá no se aprecia el título en negrita, pero cuando lo hice en R, acá también están explorando algunas cosas, filtramos. No, ven acá abajo demonios. Ven que sale, digamos, o sea, sin nada, o sea, sale, digamos, el título y el subtítulo, digamos, en texto normal. Y ahora, con la función, o sea, agregándole digamos, la función md, yo le puedo dar, digamos, lo puedo formatear igual que fuese, como si fuese digamos, una parte de Markdown. Entonces acá sí lo veo mejor, digamos, veo la diferencia mejor, o sea, empleados por departamento, digamos, o sea, el título en negrita y 2017 en cursiva, ¿sí? Usando 2 comillas, los asteriscos adentro de las comillas. Entonces, acá lo que empiezo a hacer es, digamos, todo este código lo guardo en una tabla, o sea, voy como sobreescribiendo el mismo objeto para después ir agregándole líneas de código, pero que después todo lo que se escriba sea el más legible. ¿Sí? Por ejemplo, acá, o sea, acá a todo lo anterior, o sea, le agrego 2 notas. Una, por ejemplo, de dónde estamos haciendo los datos. Otra vez, o sea, usando la función md. Y después, o sea, también otra de las cosas muy piolas, esto me encantó, o sea, es poder usar también hipervínculos. Entonces, a la palabra Kaggle, acá abajo, o sea, yo escribí origen de datos y Kaggle, o sea, entre corchetes, eso ya lo formatea como si fuese un hipervínculo. Y después acá le pongo la dirección de internet de donde saqué los datos. Esto me pareció genial. Y después, bueno, corro de vuelta a la tabla. Entonces, o sea, cuando entro acá abajo, me lleva a la página de Kaggle donde estaba originalmente el dataset. ¿La dirección la copias tal cual, Sergio? ¿No le tenés que modificar nada? Hago así, hago copiar. Listo, no es como cuando importás de un dataset que le tenés que modificar No. las barras. No, en Markdown, o sea, a ver, por ejemplo, no sé, acá tengo el hipervínculo a mi cuenta de Twitter. O sea, entro en mi cuenta de Twitter, copio la dirección, y digamos, para poner lo que vos vas a resaltar, o sea, lo pones entre corchetes. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a abrir un notebook. Entonces, este notebook se va a llamar, digamos, por ejemplo, no sé, proyecto de diversidad, digamos, o sea, de diversidad. Entonces, digamos, en este proyecto trabajé con Alitu. Entonces voy a LinkedIn, Alitu. Ah, muy bien. Bueno,
vamos a LinkedIn y ahí te busco porque es más fácil. Pensé que ibas a salir. Y eso que no es un nombre común. ¿Viste? Pero hay alguien, no sé, en China, que se yo, o en Japón, que... Entonces, Alitud, o se lo pongo entre corchetes, y después pegadito, en paréntesis, le pongo el link del perfil de LinkedIn de ella, y cuando yo hago digamos, me sale así. ¡Tarán! Buenísimo. Bien. Entonces, estábamos aquí. No sé, eso me encantó. Después también podemos agregar referencias con la función tab footnote. O sea, no sé por qué en la presentación me sale, o sea, repetida la referencia. O sea, no encontré el error acá. Pero esto, o sea, se usa, la lógica es la siguiente. Primero pones cuál es la referencia, ¿no? O sea, qué sé yo, no sé, me imagino un informe de ausentismo y, no sé, y poner, no sé, no sé, en agosto tuvimos un incremento de, no sé, del 5% del ausentismo por temas estacionales. Digo, esas referencias las puedes incluir ahí, o sea, o no sé, en agosto tuvimos, no sé, un 3% más de rotación debido a, no sé, la salida de tal y tal y tal. Cosas por el estilo. Digamos, esa referencia la pones digamos, con el parámetro footnote. Después de locación, o sea, lo que hace es decir, bueno, abajo de qué variable va a estar, o sea, de qué variable va a ser, y con este parámetro de rows, no, perdón, digo, este es el body, y lo que dice es, bueno, en dónde va a estar la referencia, en qué columna, ¿sí? De qué variables, y cuáles son las filas, o sea, a las que le vas a poner esa referencia. Entonces yo le puse esto a la fila 3 y a la fila 6. ¿Sí? Y después, bueno, corro de vuelta a la tabla. Y ahí me aparecen estas referencias. Cuando la hacía directamente en R, esta parte, me salía perfecto, digo. No sé si se ve acá, o sea, en Software Engineering y en producción. No, inventé acá, viste, no sé, que hubo una fusión de empresas y por eso hice esa referencia. Ujú. También podríamos, o sea, agregar en función a los, digamos, en función digamos, que la referencia la traiga en función de algún resultado, digamos. O sea, acá lo estoy usando, estoy haciendo algo re fácil, o sea, en función de el máximo y el mínimo. Entonces acá lo que estoy agregando es digamos, la referencia de, bueno, acá, digamos, es la dueña de la empresa, y acá labura mucha gente. ¿No? ¿Sí? O sea, bien profesional todo. Esta es la jefa. Sí, Eso no lo mandes. sí. Pero estas cosas me encantaron. O sea, el hecho de, por ejemplo, o sea, pues, acá ya, digamos, no tengo que aprender, ¿viste? O sea, HTML como para poder configurar todo este tipo de cosas. Es el mismo lenguaje de Markdown que uso para hacer todo el informe. Entonces, esas cosas me encantaron de este paquete. Y todavía, o sea, no descubrí, o sea, no llegué a la mejor parte, ¿sí? Otra de las cosas, y hasta acá llego con esto, o sea, y hasta acá llego con esto. Otra de las cosas que hice, o sea, es que vos podés armar grupos. Entonces yo digo, bueno, o sea, dentro de la misma salida, o sea, yo por ejemplo no tengo, digamos, una columna en el dataset que me diga, bueno,
las áreas de ventas y de producción, o sea, de sales y de production, son digamos, de la unidad de negocio de operaciones. Y después, no sé, las oficinas, ingeniería y sistemas son áreas de staff. No, eso no lo tengo, digamos, o sea, dentro del dataset. Y en vez de crearlo dentro del dataset, lo puedo poner, o sea, dentro, o sea, de la función de GT con con esta función, tab-row-group. Entonces puedo crear filas, o sea, para agrupar columnas. Filas para agrupar filas. Entonces, va primero la fila, digamos, la función. Primero va, o sea, cómo se va a llamar el grupo, digamos, o sea, entonces el grupo de dirección es la oficina ejecutiva. Y cuál es el número de filas. Después hay, digamos, las filas 2, 3 y 5 originales, o sea, 2, 3 y 5, o sea, la administración, software engineering y IT, son área de staff. Y es lo que me parece, lo que me está apareciendo acá. ¿Sí? Área de staff, administración, software y IT. Y después operaciones, o sea, ventas y producción. Nada, este tipo de cosas me fascinaron. Después, o sea, hay mucho más para explorar que todavía no llegué, les pido 1000 disculpas por eso. Después en la semana les armaré un video si llego. Pero por ejemplo, cosas que se pueden hacer. Los tamaños de letra, por ejemplo, está bueno. Tamaño de letra, se puede, o sea, poner los colores, o sea, que los colores, o sea, tengan que los colores tengan alguna, digamos, algún color condicional. Digamos, o sea, podés poner, o sea, líneas de... podés poner, o sea, líneas de resultados, o sea, está re bueno. A ver, vamos a ver con este. No, pero bueno, ahí, o sea, es lo que tengo hasta ahora. Pero bueno, es lo que estoy, o sea, explorando hasta acá. Así que bueno, eso fue... Bueno, está buenísimo. Vamos a tunear nuestras tablas ahora. Sí. Sí, igual estuvo súper. Bien, muy bueno. Sí, así que, pero bueno, toda esa parte de colores y demás, o sea, podrías incluso, no sé, poder los títulos, o sea, los títulos de las cosas en columnas, o sea, podés también, o sea, modificar la etiqueta de cada columna, entonces no tenés que hacer como un paso previo de rename, o sea, de renombrar, para cambiar el nombre de la columna. Entonces, igual que bien, viste, cuando haces un gráfico, vos con la función labs, vos podés controlar, viste, o sea, el título de la etiqueta, del eje. Entonces yo, por ejemplo, si estoy haciendo, no sé, un gráfico con reorder, o sea, para ordenar las columnas de mayor a menor, si lo dejo por default, me va a aparecer en la columna ordenada toda la función reorder, la columna X, la columna Y, entonces todo eso se puede controlar, digamos, con la función labs. Le pongo, bueno, el eje X se llama, no sé, sueldos o áreas. Bueno, esto es lo mismo, o sea, te permite hacer algo parecido, entonces, o sea, me encantó. Y a medida que lo iba practicando, o sea, esto me iba cebando, porque digo, o sea, esto es muy fácil. Porque antes, ¿qué estaba haciendo? A ver, cosas del 11, creo era. País 11, sección 11. Yo ayer pensaba cómo meter una imagen en el proyecto y busqué. Nada, y está buenísimo porque sí, podés insertar una imagen, todo para contar el nombre de nuestro proyecto, y contar de qué se trata, qué sé yo. En vez de hacer algo más productivo, no me perdí tiempo en eso, ¿no? Pero lo puedes hacer con Markdown. No lo encontré por lo menos sin que sea con Markdown. Así que bueno, después llegado el momento cuando trabajemos eso, lo pegaremos ahí. Sí, pero fíjense, digamos, para darle, digamos, esta tabla, vamos a correr esto.
No vemos la pantalla, Sergio, por las dudas te aviso. Gracias por avisar. Digamos, acá estamos haciendo algo parecido. O sea, cuando vimos la clase de Markdown, vimos algo parecido. Digamos, o sea, nosotros tenemos nuestros datos, sacamos una tabla, ¿no? Cualquiera. Y la salida por default es así. Entonces, o sea, con la función, con esta parte de código, agregándole, digamos, el paquete nitr y el cable, digamos, ya nos da, digamos, o sea, como otro formato al gráfico, digamos, a la tabla, con un poquito más de limpieza. Y fíjense todo lo que tenemos que hacer para que, Bárbaro. digamos, me aparezca esa tablita, digamos, o sea, concentrada, o sea, que no tenga todo el ancho de la ventana y demás. Todo eso es, o sea, con el paquete GT lo haces con la función GT, nada más. Sí. Y aparte, o sea, le puedo agregar un título que el data frame no tiene, digamos, o sea, y no tengo que usar tanto HTML, porque por ejemplo esto, Cabalestra, digamos, o sea, el full width es false, la posición y cómo quiero que aparezca, digamos, ya es, digamos, son como bastantes, o sea, bastantes parámetros. Que eso también, o sea, se puede configurar una sola vez, o sea, al principio en la parte de options de Markdown, pero bueno, también lleva un tiempo, no sé, encontrarlo y demás. Pero por ejemplo, todo eso, lo mismo que antes, pero con GT. En teoría esto debería funcionar. En teoría no funcionó. Digamos, el único paso intermedio que hice fue agregar, digamos, o sea, todo el código a un objeto y después corrí la función GT de ese objeto. Y saqué algo muy parecido a lo que tenía antes acá. Esas cosas me parecen maravillosas. Así que bueno. Bien.